Hola para todos. Realmente pues venía para una cosa muy distinta. Es que mi mamá no escucha, pues no escucha muy bien, entonces venía justamente a subirle un poco el volumen. Bien, acércatelo un poquito. Bueno, quería pues como contarles un poco acerca de, se lo dije a Alejandro, no sé si me escucha muy bien con ese tapabocas, pero voy a quitar un momentito. Bueno, específicamente lo que les estaba diciendo. Bueno, mi nombre es Laura Villegas, soy psicóloga especialista. Hace aproximadamente 2 o 3 años estuve en consulta con el doctor Alejandro. Ahorita le decía que más que venir a la charla, venía a darle gracias porque volví a vivir, ¿cierto? Realmente fue un tema donde yo tuve una infección en la sangre muy fuerte. Gracias al doc, pues fue algo muy muy bonito porque pues realmente volví a nacer. ¿Cierto? Entonces quería pues simplemente dejarles ese mensaje y agradecérselo. Y cuéntales por qué volviste a nacer. Bueno, ¿por qué volví a nacer? Sí, la verdad, tenía una infección, tenía unos nacidos muy fuertes en el cuerpo, me salían 2, 3, 4 nacidos prácticamente diarios en todas partes del cuerpo. Entonces sentía que realmente no me sanaba. Fui a la EPS, estuve con varios médicos, me hicieron exámenes y no daba pues como con toda esa situación y fui dando el doc y sí encontró mi solución. Encontró mi solución ya pues con todo su proceso ya sintético y toda su dinámica médica y me sané. Entonces ya estoy completamente sana, nunca más pues pude tener esa situación y fue algo muy bonito. Y si por favor puedes volver a saludar a los virtuales. Gracias a ti. Bueno, no crean que esto es por hacerme autopropaganda, ni mucho menos. Ahorita van a entender por qué le pedí que nos diera ese testimonio. Como vamos a dar más testimonios, esto está muy bonito, Wilden, pues no lo sé apagar. Queremos saludar a la gente que apenas se está conectando en este momento a través del Zoom, porque ya superamos estos impases, les pedimos excusas por toda esta tardanza, tuvimos algunos inconvenientes técnicos, pero bienvenidos y vamos a continuar. Este tipo de testimonios, insisto, creo que vamos a entenderlos al final y por qué ponemos a contar a alguien su propia experiencia. Como me la contaba también otra paciente que estaba muy perdida, que estaba en ese proceso que les refería al principio, y de un momento a otro ella empezó también a darse cuenta que no estaba disfrutando, no estaba gozando con nada. Y decía, no entiendo por qué, me he sentido supremamente exitosa siempre, tengo un hogar maravilloso, un esposo maravilloso, todas esas cosas que uno dice en un momento determinado, pero no soy feliz. Volvimos hacia atrás. ¿Qué te gustaba mucho a ti cuando pequeña? Esa pregunta para mí sigue siendo clave y la respuesta es, pues yo recuerdo que yo disfrutaba mucho montando a caballo. ¿Y cuánto hace que no montas a caballo? 25 años, doctor. ¿Y qué te detiene para volver a montar? No, yo ya estoy muy vieja, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Por qué? Vas a volver a montar a caballo. Esta mujer era apenas de unos, tal vez, no sé, 35, 40 años. Le dije, como que estás muy vieja. Nada, vamos a volver a montar a caballo. La semana pasada me puse un mensaje diciéndome algo así como también, usted salvó mi vida, me volví a encontrar. Usted no se imagina, soy la mujer más feliz en el universo volviéndome a montar en un caballo, consiguiendo el casco, consiguiendo las botas. El profe me decía que cuánto hacía que no montaba y que cuándo había sido la última vez que lo había hecho. Le conté cuánto hacía y eso no puede ser, porque es que usted parece que se hubiera acoplado al caballo inmediatamente y eso normalmente no ocurre. Pero decía ella, era tal mi felicidad que eso me llevó a encontrar otra vez mi pasión, mis ganas, mi entusiasmo, mi felicidad, y empezó realmente a dominar el caballo porque no necesitaba ejercer, digámoslo, valga la redundancia, un dominio sobre él, sino contarle al caballo que ella y él eran una única unidad. Es decir, cuando uno se confunde, el jinete se confunde con el caballo, son una única unidad y entonces ya no hay separatismos, ya no hay alguien que está allá y yo acá, sino que todos somos una unidad y ese es el primer principio, la interdependencia. Comprender eso nos lleva entonces a hacernos preguntas como estas. ¿Estamos conformes con nuestra realidad? Y ese interrogatorio que se enciende ahí es para todos los que están alrededor de esto. Ese interrogatorio nos está diciendo que a partir
de ese movimiento, es posible que esta conciencia con aquella y con aquella se estén haciendo la misma pregunta y finalmente se va formando lo que Ken Keyes llamaba una masa crítica. Esa masa crítica no es otra cosa que la posibilidad de que finalmente nos conectemos todos de alguna manera y empecemos a comprender que lo que yo estoy pensando te puede tocar a ti o allá, a ti también, y de esta manera empezamos a hacer conciencia de la importancia que tiene hacernos responsables de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias emociones y, por cierto, empezar a trabajar en eso que hemos llamado la empresa de la vida. Entonces, en la búsqueda de sentido, tenemos que rescatar más que nuestra propia empresa del capital económico, esa del capital humano que nos permite a nosotros saber en un momento determinado dónde realmente empieza la empresa de mi vida y cómo trabajar en la empresa de mi vida, porque soy yo el que tiene que hacer el aporte principal y tengo que gerenciar la empresa de mi vida, me corresponde a mí, no puedo delegar esa función. Y cuando yo decido encontrarme a mí mismo en esta empresa de la vida, pues entonces necesariamente surge esto de los propósitos, de lo que se conoce como el Dharma en la visión oriental. Porque el karma, nos metieron por ahí en la cabeza, es más o menos lo que tenemos que pagar porque no cumplimos con una función, y realmente está lejos ese significado de eso, pero encontrarnos con el Dharma es entender que nosotros también tenemos derecho a recibir generosamente además. Si empezamos a entender esto, entonces salimos de ese agujero negro. ¿Alguien sabe por definición qué es un agujero negro en física? Muy bien, todos pasaron por física, ¿cierto? Bien, no pastelearon ni nada, eso se la pasaron derechito. Bueno, un agujero negro, para resumirlo, es algo que tiene una fuerza de gravedad tan intensa que lo que entre a ese agujero negro nunca más va a salir. Eso desde la física newtoniana, Pero desde la física cuántica es perfectamente posible conectarse con el mundo de la conciencia, y en el mundo de la conciencia esa gravedad, esa gravedad, esa edad de los adultos repletos de cartones y de acartonamientos, deja de estar en un momento determinado y nos permite volvernos a meter en un mundo de la levedad. Y por eso entonces desde la conciencia podemos salir de ese agujero negro fácilmente, pero siempre y cuando haya una visión sintrópica, una visión teleológica, es decir, una visión con propósito. Lo primero entonces, si queremos encontrar esa visión de propósito, es conectarnos con el sujeto que habita en nuestro interior. Y el sujeto, por supuesto, es esa individualidad que nos está llamando en un momento determinado a precisamente volver a rescatar el placer de vivir. Siempre nos estamos moviendo entre dos emociones básicas, el placer o el dolor. Y por supuesto, si somos buenos negociantes, supongo que vamos a elegir correctamente que el placer sea el que nos acompañe. Pero ojo, no confundir el mundo del placer por el mundo de la satisfacción por el cuerpo, por el poder, porque ahí empezamos a realmente extraviarnos en el camino, sino entender que ese sujeto que vinimos a rescatar tiene una misión y un propósito que trasciende su individualidad, y por cierto entonces esa es la invitación a que precisamente rompamos ataduras, podamos liberarnos de esas cadenas que nos atan en un momento determinado. Y por eso quien sienta en este momento que perdió ese rumbo, y por eso vamos a rescatar el sentido de la vida, la primera pregunta que debe hacerse es: ¿esto que estoy haciendo me ata o me libera? Si me ata, no pierdan tiempo, no es por ahí, no puede ser por ahí. Una cosa que nos ate no nos permite estar tranquilos, no nos permite realizarnos, no nos permite ser felices, no nos permite conectarnos con el centro, con el corazón, no nos permite conectarnos con el ser individual que somos, y por supuesto entendiendo que hacemos parte de una colectividad. Si en cambio me libera, ese es el principal portal del ser humano que conquistamos después de haber pasado por todos los arquetipos y todas las lecciones de la vida. Se conquista esa libertad que es la que nos invita a seguir y a volver ahí sí a encontrar la brújula del sistema. Encontrar la brújula del sistema entonces es sintonizar
con esto que tenemos aquí en la torre de control, que nos dice cómo está programado ese mapa de navegación para poder seguir adelante en los propósitos que nos hemos trazado. Vi un paciente que me permite contarles esta historia, porque es una historia muy bella, es una historia de verdad muy significativa. Él, al igual que muchas de estas personas, me dijo: yo quiero encontrarme, yo quiero saber para dónde voy, yo quiero saber qué es lo que me está ocurriendo en este momento, porque dejé de hacerlo hace mucho rato, y empieza a encontrar que en su historia hay una serie de características. Primero, vivió con una nana. Insisto, me autoriza a contar esta historia, porque él dice: estoy encantado de que mi historia le sirva a otros. Viví con una nana, mi madre no tenía mucho tiempo para mí, mi padre también estuvo prácticamente ausente, y me contaba que además esa relación de los padres siempre fue una relación de pura fachada. Había que sostener alguna cosa ahí que se llamara algo así como hogar, pero un hogar sin hoguera, que no era hogar, por supuesto. Era un hogar que no tenía calor humano, era un hogar donde la comunicación era bastante escasa, era un hogar donde ocurrieron cosas muy extrañas en un momento determinado, ¿sí? Por ejemplo, que cada uno de ellos, papás, tuvo una vida medio paralela, medio compleja. El papá, digamos que tenía muchas relaciones externas, la mamá en cambio también, y al punto de ser tan compleja la situación que incluso la mamá en un momento determinado llegó a establecer una relación afectiva con alguien que había sido una de las mujeres de su papá. ¿Entienden eso? O sea, una relación bastante compleja. Pero el papá también tenía una cosa muy compleja de identidad, porque se había criado en un ambiente donde la mayor parte de sus amigos tenían ciertas inclinaciones gay. Entonces, por supuesto, no entramos a condicionar o a juzgar ese tipo de condiciones, por supuesto que no, pero obviamente un niño que está creciendo y no identifica roles claros, pues empieza a entrar también en ese tipo de confusión. Y de pronto, en un momento en que hacemos una relajación muy profunda que nos permite establecer un diálogo con el subconsciente, él recuerda, porque empezamos a hablar de los septenios. Él en este momento tiene 31 años, y esos septenios, no sé si todos tengan claro aquí ese mundo de los septenios, ¿sí? ¿Alguien no? Y lo voy a aclarar entonces. De los 0 a los 7 años, nosotros nos afianzamos en el territorio, por eso damos los primeros pasitos, la gente nos aplaude cuando damos los primeros pasitos, pero todo gira en torno a mí. Y yo quiero, y el niño quiere, y los adultos incluso dicen: el niño quiere tal cosa, ¿no? Y jugamos: no, mío, ¿sí? Pero de los 7 a los 14 descubre el tú, esto lo he contado en algunas ocasiones, y entonces en ese tú jugamos: sí, yo te presto el mío, pero tú me prestas el tuyo. De los 14 a los 21, las primeras relaciones con el nosotros, y por eso pensamos en tener una pareja, y a lo mejor soñamos en tener un hogar. 21 a los 28, la realización profesional, pero de ahí para allá vuelve y se repiten los septenios. Es decir, de los 28 a los 35 equivaldría al septenio de los primeros 7 años. ¿Me hago entender? Este hombre, a sus 3 años, en ese proceso de relajación profunda, nos damos cuenta de que tiene una dificultad a esa edad, y a esa edad alguien con quien lo dejaron solo, un mayordomo, trata de abusar de él. 3 años del primer septenio. De ese segundo septenio del yo, sería a los 3 años de donde empieza ese segundo septenio del yo. Es decir, si empezó de los 28 a los 35, sumémosle 3, 28, 29, 30 y 31, edad en la que está hoy, y por eso él siente: necesito resolver esto, porque entre otras cosas está buscando otra relación completamente distinta a nivel personal, y resulta que su pareja actual, que es mayor que él significativamente, de alguna manera representa una mamá que no estuvo. La nana, de la que les hablé al principio, se enferma. Después de muchísimos años decide irse ya de la casa como a su espacio personal, y él se siente solo.
abandonado, se siente sin rumbo, sin norte, sin brújula y por supuesto necesita volverse a encontrar y por supuesto para volverse a encontrar tiene que volverse a sanar a sí mismo y tiene que empezar a tomar esas cosas. ¿Por qué elige una nana? ¿Por qué elige una pareja que de alguna manera es mayor que él, representa autoridad? Porque simplemente su mamá no estuvo presente y él identificó que necesita una pareja que sea algo así como su mamá, ¿sí? ¿Por qué entonces esas dudas que también empezaron en él en la pequeña pubertad y adolescencia de, pucha, ¿será que yo tengo algún tipo de trastorno afectivo también? Y resulta que este hombre tiene una afición muy exagerada al porno, ¿sí? ¿Pero qué está viendo él en el porno? La necesidad de ratificarse él en su identidad como ser humano, que dice, no, es que yo no soy esto, yo de verdad soy un varón y él se lo quiere demostrar. Insisto, no juzgo aquí ningún tipo de condición, pero sí lo que está ocurriendo en él en este momento y está tratando de que a través de eso a lo que recurre, él trate de mostrar, un momentico, yo tengo que estimular mi libido pensando en que allá hay alguien que me está mostrando el camino para volverme a encontrar. Y después es muy lindo porque hacemos una relajación muy profunda, casi en un estado de hipnosis, donde le permitimos a él conectarse con su ser interior, lo llevamos a un sitio que va a ser como su paraíso en adelante, al que va a ir a consultar sus vivencias, y en ese momento él deja de ver sus manos en lo que estamos haciendo. ¿Qué pasó con esa mano? No sé, esa mano se está separando de mi cuerpo. ¿Por qué se separa? Porque tiene miedo. ¿Y a qué tiene miedo? A que me abandonen. Siento temor a que me abandonen, y él empieza a ver que esa mano que se aleja es la posibilidad de recuperar sus dones y talentos, pero se están alejando porque siente miedo. Entonces sanamos ese niño, hay otras técnicas, no vale la pena profundizar en eso, pero en esa sanación de esas cosas él decide, pucha, tengo que rescatar mis dones y quiero usar mis manos para sanar. Entre otras cosas, es muy significativo eso, que él no quiera usar sus manos simplemente para escribir en un computador, sino para sanar. Entonces me dice, ¿y cómo puedo volver yo entonces esto a mi sanación? Cuando terminamos de encontrar ese rincón especial que era su paraíso, le dijimos, vas a identificar eso y te vas a llevar tus manos al corazón cuando quieras volver a entrar en ese paraíso. De hecho, lo sacamos de ese estado y en un momento determinado le decimos, siempre que vayas a tocar tu corazón, tienes el permiso de entrar a ese paraíso si quieres consultarlo, ensayémoslo. Él lo hace y me dice, wow, es que me siento absolutamente pleno. ¿Por qué? Porque se ha dado permiso de crear en su subconsciente un territorio propicio, maravilloso para volverse a encontrar él mismo. Y es muy bonito porque al final me dice, bueno, y entonces, ¿yo qué hago para sanar a los otros? La respuesta es, sánate primero a ti mismo. Si tú te vas a sanar a ti mismo, vas a poder brindar esa sanación. Si yo estoy alegre y contento, puedo transmitir alegría y felicidad, pero si no, no puedo transmitirla. Si mi economía no está bien, yo no puedo generar de mi economía para otros porque no la tengo yo mismo. Y ahí empieza uno a entender aquel primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Eso significa, si yo no me amo, pues, ¿qué le voy a brindar al otro? ¿Sí? ¿Entendemos ese concepto? Entonces, volver a encontrar ese significado significa también, valga la redundancia otra vez, hacer ese movimiento de expansión y contracción. ¿Y quién hace ese movimiento continuamente en nosotros? Claro, es volver. Otro paciente me decía, yo quiero volver. Así utilizó esa palabra, me pareció fascinante. Quienes vieron el live de ayer, estábamos hablando de eso, de cómo alguien dice, yo quiero volver, pero se lleva las manos a su corazón. Y volver es volver al centro, es volver a conectarse con el ser que es, y volverse a encontrar con ese ser que es, ya le está abriendo un mundo absolutamente maravilloso, y en esa expansión y contracción sabemos que ese es el momento en que nos reconocemos a nosotros mismos en la vida, en ese movimiento pendular en que estamos continuamente haciendo la oscilación. Eso es muy bello, porque para volver a recuperar el significado de nuestras vidas, el sentido de nuestras vidas, ahí en ese movimiento vamos a poder volver a destapar o a
rescatar mejor ese atrapasueños que está esperando que nosotros le dictemos hacia dónde queremos llegar. Es muy bonito eso, porque darnos esa oportunidad significa ser conscientes de que en cualquier momento siempre es un buen instante para volver a comenzar. Y alguien va a decir, es que ya tengo tantos años. ¿Cuántos años te quedan por vivir? Y los quieres vivir igual. Veía una mujer hoy, créanme, una mujer preciosa, que ya tiene sus añitos, y me decía, es que estoy triste, y realmente tenía sus ojitos tristes. Una mujer, insisto, que es absolutamente preciosa, no solamente físicamente, sino como mujer, y me decía, es que ya no encuentro esa capacidad de realizar mis sueños, ya ni siquiera veo en mi pareja la posibilidad de conectarme con él, porque me desconecté de mí mismo. Y eso es lo que empezó a ocurrir. En esta pandemia la gente se empezó a aislar y a aislar a muchos otros y a decirles, no podemos visitarte porque de pronto nos vamos a contagiar, y la gente se fue quedando sola, se fue quedando triste, se fue quedando melancólica, y eso que hicimos que no nos permitió socializarnos, ocurrió también aquí. Esta neurona no se socializó con esta y con esta y con esta, y por lo tanto empezamos a atrofiar grandísimas capacidades de proyección, y esto nos llevó a que extraviáramos también el mundo de nuestros sueños. ¿Y qué es un hombre sin un sueño?, decía Facundo Cabral. Ahí empiezan a ocurrir los verdaderos milagros, cuando nos conectamos con esos sueños. Y si no nos volvemos a conectar con esos sueños, un día, cuando nos llamen a calificar servicios, nos van a pasar esto, una facturita de cobro. Venga, hermanito, es que a usted le dimos todo lo que tenía que dársele, pero usted eligió ser infeliz. Entonces, por favor, nos cancela esta cuentecita que tenemos pendientes. Y como decía Perucho, el amigo de aquella, yo no llegar al cielo y que le cobren, mejor me devuelvo para donde don diablo, ¿cierto? Y por supuesto, ahí nos vamos extraviando, nos vamos perdiendo, se va perdiendo esa posibilidad maravillosa de entender, como esa imagen que están viendo allí, que siempre hay un despertar, siempre hay un amanecer, siempre ese sol vuelve y se ilumina, y aquí una cosa tan especial como esta nos recuerda que ese sol necesita brillar en nuestro interior, y que nosotros necesitamos volver a hacer luz, y conectarnos con esa luz siempre indica que es un buen momento, insisto. Así que no hay excusa, ya no podemos aplazar. En un momento determinado yo siento que también me perdí y decido hacer un retiro, y qué bueno. Si en ese retiro yo me puedo encontrar conmigo mismo, pues es fantástico poderlo hacer y poderme dar esa oportunidad de decir, sí, costó, es difícil, entre otras cosas porque cuando ya converso conmigo mismo, pues al único que puedo escuchar es amigo mismo, ¿cierto? Y amigo mismo me está diciendo continuamente, así como dice Carlos Mario, el del águila descalza, yo realmente me conecté conmigo mismo y me dije a mí mismo, uy, qué lindo eres, papi, y me enamoré de mí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que a través de estos procesos nosotros estamos teniendo que trascender esto. Ir un poquitico más allá de las vanidades, ir un poquito más de aquello que nos limita, porque el ego nos pone una jugada que a veces es compleja, y cuando nos miramos al espejo y tenemos que reconocernos, vamos a encontrar una cosa supremamente compleja. Hice esta mañana también un ejercicio muy bello con una mujer que consultaba por primera vez, una mujer que a mí me impactó sobremanera, porque desde que entró empezó como a hacer un escaneo de todo donde entró, ¿no? Y entonces como que se fija qué hay ahí en los cuadritos esos de habilitación de nuestros servicios y toda la cosa. Yo notaba todo eso y yo seguí divertido escribiendo ahí en la historia. Doctor, es que yo vengo porque yo desconfío de todo el mundo. Le dije, no lo he notado. ¿Sí? Y es muy especial porque ella me dice, y me cuenta su propia historia, cuando me dice, bueno, tuve dificultades de relación con mi expareja, tuve muchas cosas que hicieron que yo perdiera la confianza, pero se empieza a dar cuenta de que también se puede reír, y cuando yo le hago la broma que le digo, no, ni lo noté, absolutamente nada, eres un escáner perfecto, ella suelta la carcajada, y le dije, te voy a mostrar una cosa. Saqué un espejito y le mostré su cara, ¿no? Y después le cuento un chiste, se los voy a contar a ustedes, puedo, tengo autorización. Imagínense que había una señora que estaba muy confundida, este chiste se lo conté, estaba muy confundida porque cada que pasaba el metro se caía la ropa de su closet.
Y ya estaba muy aburrida con ese cuento, pues, ¿no? Un día sale a la calle, pasa un señor por ahí y le dice, señor, venga, ¿usted por qué no me ayuda a organizar el closet? Que es que cada que pasa el metro se me cae el armario, yo le pago alguna cosa porque me lo arregle. Y en efecto decide aceptar ese señor y, bueno, venga, yo le ayudo. Se encierra en el closet, espera que pase el metro y en efecto la ropa se cae cuando pasa el metro. Claro, se da cuenta que estaba vibrando mucho, coloca unos tornillitos, la pega súper bien, señora, yo creo que ya está listo, me voy a quedar aquí encerrada en el closet hasta que pase el metro. En esas llega el señor de la casa, entra a la habitación, abre el closet y lo ve y le dice, ¿usted qué hace ahí? Le dice, señor, usted no me va a creer, pero estoy esperando a que pase el metro. Esa misma cara y esa misma sonrisa que ustedes pusieron, ella se la vio en el espejo. Y se dio cuenta qué tan bella era. Y se dio cuenta que esa sonrisa ya no le pertenecía. Y se dio cuenta que a pesar de que nos taparon esto de la sonrisa con esto de los tapabocas, aún podíamos sonreírnos con los ojos. Y aún podíamos transmitir esa sonrisa con un corazón alegre y aún podíamos conectarnos desde ahí. Desde ese proceso entonces renunciamos a las vanidades y nos damos cuenta de que podemos actuar y que además es hora de actuar, porque si nos quedamos esperando a que el relojito de arena pase por completo, seguramente que vamos a desperdiciar muchas oportunidades. ¿Y tenemos derecho a equivocarnos? Sí, maravilloso, qué rico que nos equivoquemos. Si nos equivocamos, eso indica que por lo menos lo intentamos. Si en un momento determinado dejamos de resonar con lo que hasta ahí veníamos haciendo, pues qué maravilla, tenemos derecho a decir, tenemos derecho a apagar, cambiar, sintonizarnos en otra emisora y comenzar de nuevo. O la otra opción es, continuemos aquí siendo infelices. ¿Sí? ¿Cómo estás? No, bien, doctor, para no preocuparlo. ¿Pero qué? ¿Estás muy contenta o estás...? No, yo estoy feliz. Tan feliz que esa felicidad ya no cae en mí, ni yo en ella, ¿sí? Pero ¿y qué te falta para ser feliz? No, casi todo, ¿sí? Y empezamos a darnos cuenta que empezamos a encontrar todas las excusas perfectas para encontrar cómo realmente ser infelices. Alguien llega, me encanta contar historias porque esto nos edifica mucho, y alguien llega a la consulta y me dice, yo no la vi hacía casi 2 años, me dice, es que no te imaginas todo lo que me ocurrió en la pandemia, así como hablamos y como hablan las mujeres paisas, ¿cierto? No te imaginas lo que me ocurrió en la pandemia. ¿Pero qué te ocurrió en la pandemia? No, es que de todo. Empezar por una cosa, es que me tocó estar con mi marido todo el tiempo confinada. ¿Vos te imaginas lo que es eso? Uno aguantárselo 24 horas, antes siquiera nos veíamos por la nochecita, pero es que aquí ya eran 24 horas diarias. ¿Vos te imaginas? Ay, ¿qué es esto? ¿Cierto? Y después me dice, y además, ¿sabes qué? Me tocó quedarme con mi niña, que tiene apenas unos añitos, y esa niña entonces todo el tiempo estaba reclamándome para jugar y yo teniendo que trabajar y teniendo que presentar informes y teniendo que... ¡Qué cosa tan horrible, mío, por Dios! Usted no se imagina lo que es eso. Eso es muy tenaz. Pero además se murió mi tía y se murió de COVID. No puede ser. Y también se murió no sé quién más, otro que se haya muerto, pongámosle otro muertecito ahí para que esto suene bueno. Pero ese señor se murió de COVID, ¿no? Y digo, bueno, a ver, tenemos 2 posibilidades, o me sigues relatando y entonces los fracasados salen a tomar café juntos, o rompemos este esquemita que te inventaste para seguirte autosaboteando y darte cuenta de que es que tenemos cosas muy positivas. A ver, miremos desde el principio. 24 horas con tu marido, pues ya no lo conocías, qué bueno que lo volviste a conocer y que tienes la oportunidad de saber si realmente es la persona que debe estar a tu lado o que es que esto ya no se aguanta y no nos toleramos y simplemente igual, cada uno por su lado y punto. Eso me parece maravilloso. Que volviste a encontrar a tu hija y quedarte 24 horas con tu hija de esos añitos tan necesarios para que la mamá esté presente porque van a marcar el futuro total de ella el resto de su vida. ¿Te imaginas lo afortunada que es tu niña que va a crecer con la seguridad, con la fortaleza, con la voluntad, con todas las certezas necesarias para avanzar? Pues hasta tener razón, ¿cierto? Se murió tu tía y murió de COVID, pues bueno,
qué bueno que en medio de todo se despidió, no fue un sufrimiento súper prolongado, nada de esas cosas. Y el otro que se murió, que no se murió de COVID, pero estaba muy mal y venía agonizando 2 años, pues qué maravilla que se pudo desencarnar y qué bueno que pudo descansar, qué tal que lo tuviera sufriendo, lleno de escaras, lleno de cosas, y de pronto ya termina, ay, vos como que tenés razón en todo eso, ¿cierto? Y claro, empezamos a darnos cuenta de que podemos perfectamente empezar a actuar y cambiar el propósito de nuestras vidas, pero eso implica tiempo y energía. Tiempo y energía significa, si nos identificamos como seres energéticos, tenemos que brindar lo mejor de nosotros para poder avanzar y entonces permitir que esa energía, a través de unos datos que estamos dando en nuestro ordenador central, se modifiquen por completo para que la respuesta sea otra completamente distinta y ahí sí podamos volver a hacer ese camino del regreso a casa. Y regresar a casa, si yo les dijera a ustedes que con sus manos se lleven las manos al sitio donde para ustedes signifique regresar a casa, ¿por qué no lo hacemos en este momento? Bien. ¿Sí? Miren que creo que sin excepción, de pronto tú, sin excepción, todo el mundo se lleva las manos al corazón. Uno no dice, yo quiero regresar a casa, o yo quiero regresar a casa. Puede que coja otras nalgas y diga, regresamos a casa, sí, pero ya eso es otra cosa completamente distinta. Ahí empieza otra cosa distinta, pero regresar a casa es volver al cuarto centro, volver al corazón, volver al centro del amor, volver a ese centro que es capaz de expandirse sin límite y por supuesto expresar ese campo electromagnético suficiente como para atraer magnéticamente aquello que es importante en su vida. Y esto implica que en ese regreso a casa necesariamente hay que voltear la página. A veces nos quedamos viendo esa página todo el tiempo y sucesos que ya ocurrieron. También veí esta mañana a alguien muy especial que fue muy curioso porque lo vi por primera vez hace mes y medio y en medio de la consulta parece ser que lo llama la jefe. Yo noto su molestia porque parece que él había cambiado turno para poder estar en la consulta, pero la otra con el que cambió turno no fue y nunca contó que había cambiado el turno con él. Entonces él tratando con la vergüenza que me imagino debió haber sentido, les confieso que yo adelgacé más que él en esa consulta, porque hice fuerza por él, yo lo veía sufriendo parejo, hasta que cuelga por fin la llamada tratando de hacerle entender a su jefe que es que no había ido porque había cambiado el turno y que si la otra no había ido era por irresponsabilidad de ella y no de él. Pero él se ganó toda la vaciada. Entonces lo primero que yo le pregunté, hombre, ¿cómo vas? ¿Qué hay de tu jefe? Salúdamela. Entonces él suelta la carcajada y yo, ¿pero qué? ¿Se solucionó ese problema? Y me dice, no, pues sí, pero con la otra vieja así no, yo estoy muy serio. Y yo sigo diciéndole entonces, bueno, la sigues cargando un mes completo, mes y medio después de que ocurrió eso, y la sigues cargando. Y te estás llenando de eso en tu corazón. ¿Y quién está sufriendo? ¿Ella o tú? Ella dejó ir un día al trabajo, pero tú has dejado de ir a tu corazón hace mes y medio, porque has estado alimentándolo de rencor y de resentimiento, y esto se justifica, esto vale la pena, esto realmente produce alguna ganancia, y por supuesto que si no volteamos esa página, entonces no podemos asumir el desafío con optimismo. Y eso implica que cada uno de nosotros necesita literalmente formatearse, resetearse para poder cumplir con esas 4D, deseo, determinación, decisión y disciplina, fundamentales si queremos volver a recuperar el sentido de la vida. Deseo ardiente, que es la ferviente aspiración, va mucho más allá del deseo terrenal, material, denso. En la determinación es, un momentico, aquí estoy yo, y de esto estoy hecho, y por eso decido, renuncio a otras cosas para poder tomar con disciplina aquello que yo me esfuerzo por conservar, y aquello por lo que yo estoy tratando de conectarme. Y surge entonces este personaje maravilloso. Por eso algunos necesitan hacer el retiro, por eso algunos necesitan volver a tener su espacio, irse a su paraíso interior, que puede ser allá geográfico, pero también puede ser su paraíso interior. Y en ese paraíso interior, esto es fundamental. Cuando miramos esa imagen y nos conectamos con que escuchar es un acto de silencio, realmente empezamos a darle sentido a nuestra vida y empezamos a darnos cuenta que allí empezamos también a renunciar a la culpa o a estar buscando esas culpas en los otros.
qué barbaridad. Me cogió el trancón. Es que a uno lo coge el trancón o uno coge el trancón. Pero siempre hay que buscar un culpable, ¿sí? Es que me voló la piedra. A uno le vuelan la piedra o uno permite que le vuelen la piedra. Esto no nos hace exentos a ninguno de nosotros. Antes de empezar, alguien se acercó a mí muy voluntariosamente, qué pecado, a decirme, ¿te puedo ayudar en algo? Déjame que estoy un poquito ofuscado. Y se me salió el posada y el beut, ¿sí? Porque yo decía, pucha, nos están esperando allá para conectarse y qué vergüenza. Yo suelo ser exageradamente puntual, pero después, pucha, cuando ya logro reflexionar hacia mi interior, yo me dije a mí mismo, empecé a hablar conmigo y dije, pucha, es que la culpa no la tiene ella, ni la tengo yo, ni siquiera nada más. Esto tenía que pasar y perfecto, es así como tenemos que fluir. Y por fin pudimos llegar a aquellos que tenemos que llegar en el momento preciso. Siempre hay que tener esto, un horizonte, un panorama, para tener un nuevo objetivo, para poder proyectarnos con sabiduría, para poder transformar, ojo, los miedos en dolor, porque los miedos hacen que nos enfoquemos en lo que no queremos o en lo que no tenemos, ¿sí? Alguien compra su carro último modelo y llega el vecino en el otro carro último modelo Lamborghini. Yo también compré carro, pero mientras tanto hijo de pucha, ¿y este por qué puede? Y yo no. A alguien le subieron el sueldo y le subieron un 5% y está feliz hasta que el compañero de trabajo, ¿cómo te parece? Me subieron el 15%. Muy bacano. Disfrutarlo. Auta. ¿Cierto? Más o menos eso ocurre. Y entonces no estamos contentos con eso, sino que tenemos que empezar a llenarnos de informaciones tóxicas que lo único que van a hacer es incrementar nuestros temores. Informarnos, pero no intoxicarnos si queremos recuperar el sentido de la vida. Esto es fundamental. Recuperar esa posibilidad de que a través de lo que estamos haciendo, ese miedo y el exceso de análisis no genere parálisis. Es que yo estoy pensando en dar un paso. Me río porque alguna vez escuché a alguien diciendo, es que yo no sé si seguirle apostando a mi negocio o no. ¿Y por qué no sabes? Pues porque no he podido llegar al punto de equilibrio. Bueno, pero es que todos los negocios tienen un tiempo para poder llegar al punto de equilibrio y seguramente vas a llegar a ese punto de equilibrio, pero fue tu sueño, te gustaba hacer lo que haces, pues sí, yo pensaba que sí y perfecto, pero pues no sé qué hacer porque todavía no llego al punto de equilibrio. Entonces uno supone que lleva unos pocos meses tal vez y bueno, finalmente ¿cuánto llevas tú con tu negocio? 12 años. 12 años. Uno necesita 12 años para darse cuenta de si su negocio va a llegar al punto de equilibrio. Por supuesto que no. Alguna vez conocí un empresario español muy exitoso. Era el dueño de 16 empresas. Y yo le preguntaba, bueno, ¿cómo haces tú para ser tan exitoso a nivel empresarial? ¿Y cómo haces entonces para estar en esas juntas y todo eso? Oye, Alejo, que esto es una cosa muy simple. Que mira, lo único que yo tengo que saber es una cosa. Yo me reúno con los gerentes de cada empresa y entonces les pregunto cómo vamos y tienen 5 minutos para explicarme. Y si te pasas de los 5 minutos, oye, que es que yo no tengo más tiempo para ti, ¿eh? Tú tienes que aprender a ser sucinto, concreto y tienes que saber decirme exactamente qué es lo que está ocurriendo en este momento. No, oye, han pasado los 5 minutos, no me sirve, vete, chao. ¿Y cómo te das cuenta si un trabajador te funciona? Hombre, que yo espero 3 días. Pero si en 3 días no encuentro que hay un talento suficiente, pues hombre, ¿qué estamos haciendo acá? Y tengo que tomar decisiones. Decisiones, ¿sí? Era con C, sí, con C, eso, decisión, eso, alguna decisión. ¿Sí? Pero fíjense que ahí nos están diciendo, nada de exceso de análisis, que a ver, hay cosas que se ven a la larga muy fácilmente y que uno tiene que hacer el clic y decir, hasta aquí, punto, ya.
No hay que seguir intentando con una cosa que sabemos que nos va a extraviar ese mapa de navegación y por supuesto que va a evitar que esos mentores de nuestros sueños con quienes los compartimos y les dijimos aspiro a, quiero llegar a tal cosa, pues no se van a quedar esperándonos eternamente. Y esos mentores están esperando que nosotros definamos concretamente. En ese caso, alguien me va a decir, es que yo no tengo mentores, esos son los que salen con estrella, pero yo nací estrellado, ¿cierto? Pues si nació estrellado es porque hay estrellas, y si hay estrellas es porque hay un universo cuántico, y en ese universo cuántico hay una despensa universal, esperando que tú le digas qué es exactamente lo que necesitas y a qué le estás apuntando en un momento determinado. Pero si no le das las directrices exactas, no vas a llegar allá por ningún motivo. Entonces yo tengo en el mapa de navegación que fijar exactamente el recorrido que quiero hacer para llegar a un punto determinado. Me explico. Yo les doy una instrucción. Nos vemos el año entrante. ¿Con esa instrucción será suficiente para que nos veamos? Entonces, ¿qué me preguntan? ¿Cuándo? Listo, nos vemos en febrero. El 13 de febrero. En Medellín. Eso, en el barrio El Poblado. A las 3 de la tarde. En el Éxito del Poblado. En la puerta número 3. Ya. Fíjense cómo vamos acercando unas coordenadas muy precisas para decirle a ese universo, venga, eso es lo que yo necesito. Pero si yo no sé qué necesito, ¿cómo pretendo yo que el universo me genere lo que yo necesito? Ustedes se acuerdan de, ¿cómo se llaman estos aparaticos? Las rocolas que se llaman, ¿no? Donde uno echa la monedita y busca el disco que quiere Darío Gómez. Préndeme fuego si quieres que te olvide, ¿no? Pero uno echa la monedita ahí y sabe que esa monedita se va por allá, señala un punto donde está la fila A y el número tal y saca el disco preciso que uno quería escuchar, el LP. ¿Eso funciona con el LP todavía? Bueno, yo no sé, pero tiene una coordenada precisa, que eso era lo que yo quería, entonces me suena esa música. ¿Cómo pido yo que suene otra música si yo ni siquiera sé qué quiero escuchar? Entonces, ahí empieza el proceso y ahí empieza esta necesidad absoluta de que al momento de empezar a diseñar el plan de vuelo tengamos una característica absoluta y fundamental, que es la alegría en nuestro corazón. Cuando lo que estemos haciendo no nos reporte alegría, ahí se perdió lo más importante, que es el capital humano. Y si esto que yo estoy haciendo no me hace feliz, ojo, porque es que la felicidad la maneja, según los chinos, el corazón. Y es muy posible que si yo no soy feliz empiece a generar fricción. Y si yo genero fricción, ¿cómo se manifiesta el sistema cardiovascular cuando yo, en lugar de fluir de manera adecuada, estoy generando fricción? ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien me puede decir? Empieza por hiper y termina en tensión. Eso, hipertensión, qué bien, qué maravilla, excelente. Claro, esa es la resistencia que yo estoy generando a nivel periférico porque yo mismo estoy generando esa cosa, ¿sí? Y entonces, si no hay alegría en nuestro corazón, no podemos conectarnos con el cuarto centro, y si no podemos conectarnos con el cuarto centro, ojo a esto, no podemos expandir ese campo electromagnético que nos va a permitir establecer vínculos, y todo lo contrario. Vamos a generar rechazo, vamos a generar una especie de escafandra, de armadura que nos está protegiendo de eso que identificamos como una amenaza. Y por supuesto, entonces, tenemos que rediseñar tu cuerpo, ¿cierto, Sara? ¿Se te hace conocida esa imagen? Eso es una maravilla. Sara practica el yoga fascinantemente y sin duda, en una acción como estas, lo que estamos haciendo es volver a reconectarnos con ese templo que dejimos elegir para poder vivir de manera acorde, armónica, sincrónica, sintónica y ser absolutamente felices para encontrar que siempre hay una luz frente a nosotros. Una luz que nos va mostrando ese camino, una luz que nos invita precisamente a que al rediseñar nuestro cuerpo estemos generando el terreno propicio para que nuestras emociones y nuestros pensamientos, ese mundo de las ideas, tenga algo muy bien
preparado para poder germinar, crecer y finalmente dar unos frutos determinados. Eso implica también que estamos siempre a tiempo. Siempre estamos a tiempo para tomar decisiones y siempre es obligación nuestra volver a conectarnos con personas vitamina para poder realizar nuestro sueño. Yo sé que a ninguno de ustedes le ha pasado. De pronto dicen, es que tengo esta idea. Voy a montar mi empresa de... E inmediatamente alguien surge, no, pero es que está competido. ¿Cierto que a nadie le ha pasado? No, pero ahí sí vas a perder mucho el tiempo. No, es que con eso es una esclavitud horrible, horrible. Y uno que está así, va a montar mi propia empieza horrible. No, mejor no monto empresa. Sigo trabajando para los sueños de otro. Y entonces dejo de encontrarme con las personas vitamina que me dicen, qué bueno, dale, pero eso sí, hacerlo de manera distinta, que no seas igualito al otro, sino que mostres ahí tu diferencia y seguramente detrás de todo eso vas a ponerle el sello propio. Momentico, ¿por qué alguien vende galletas y no las vende y el otro vende unas galletas casi hechas con los mismos ingredientes y vende toneladas? Que lo vemos en tantas cosas que ustedes conocen aquí de nuestra ciudad. En un sitio hay una fila tremenda para entrar y el otro está completamente vacío. Y se supone que estamos vendiendo lo mismo, pero estaremos vendiendo lo mismo. ¿Qué vende el del otro que tiene la fila? ¿Vende solo galletas? ¿O vende una experiencia de galletas donde hay involucradas, por ejemplo, unas madres cabeza de familia haciendo esas galletas, que están poniendo todo el amor porque están agradeciéndole al universo tener un trabajo y poder criar a sus hijas? ¿Será distinto o no esa galleta a la que se hace con que voy a vender 3 galletas hoy? Por supuesto, eso cambia por completo el panorama y entonces aquí también viene otra cosa fundamental. Aprobarnos y proyectarnos genera inspiración. Las ideas inspiradoras son las ideas en las que finalmente nosotros accedimos a que el espíritu regresara a nosotros y a través de ese movimiento nosotros volviéramos a darnos cuenta de que si ese espíritu entra en nosotros vamos a tener ideas extraordinarias. Una idea inspiradora es una idea fuera de lo común. Una idea inspiradora hace que nosotros desarrollemos la voluntad y el poder, saquemos el guerrero interior que tenemos y podamos entonces pasar de víctimas a guerreros. ¿Eso nos va a costar lágrimas? Claro que sí, por supuesto. Es que no todos los caminos son fáciles ni están ahí destapaditos, entre otras cosas, porque generalmente esos que están completamente libres, pues no tienen mucho sentido. ¿Qué satisfacción va a ser si yo todo ya lo tenía hecho? No, cuando uno lo empieza a hacer de a poquitos, eso es una fantasía, porque realmente empieza a valorar paso por paso y se da cuenta de que en su interior había esa posibilidad de conectar, insisto, con el guerrero que habitaba en nosotros, y aquí te pongo tu colibrí, entrar en esto de pasar de la duda a la libertad, volar libres, volar de manera espontánea, volar sin obstáculos, no reconocer obstáculos, y eso es lo que hacemos. Tenemos que pasar entonces de la conmoción a la aceptación. Me encanta cuando pongo esta laminita porque empiezan a hacer todos cara como de bulldog francés ahí, ¿sí? Y eso es una fantasía también. Mi hijo compró recientemente o adquirió recientemente un bulldog francés, una cosa muy especial, porque ese perrito, además, imagínense el colmo, lo puso Buda. Ustedes se imaginan. Buda, un bulldog francés que no se puede quedar quieto, ese de Buda no tiene nariz, pero nada. Y lo grave es que cuando lo lleva a mi casa, entonces lleva y dicen, vaya, salude al papá. Ahí viene quién es el papá. No, ni siquiera el papá, ya soy el abuelo. Vaya, salude al abuelo. Y sale, y de un momento a otro le agarra una cosa que se llama la hora Chucky. Y dicen, Chucky sale, pues madre, este sale volando, si encuentra una ventana se pega con la ventana, si encuentra un florero también se fue a picar, no. Buda, sí, pero Buda hace que uno pueda pasar de ese estado de conmoción a decir, bueno, Buda tocó, y después ya cuando uno deja de resistirse, el sinvergüenza este se le sienta en la barriga de uno, tienen una curiosa característica estos sinvergüenzas, y es que su sistema gastrointestinal tiene un funcionamiento supremamente extraño,
que de vez en cuando suelta unos flatos. Que juepucha, yo no he visto una cosa igual. Y claro, él va a buscar el abuelito para mostrarle que su sistema gastrointestinal funciona bien, ¿no? Entonces esto, fíjense, lo que nos está diciendo es, a ver, cambiemos nuestro chip. Y por ejemplo, pasemos de la razón a la posibilidad de progresar, a ese camino de ascenso, a darnos cuenta de que ese camino de ascenso no se puede hacer si no vamos en compañía. Y esto también es fundamental. Por supuesto, reclamemos los momentos de soledad, son necesarios, pero también contactemos con los otros para poder evocar, invocar y provocar. Es decir, para que cuando nosotros juguemos con estas palabras, al final de cuentas, realmente provoquemos ese cambio. Y provocar ese cambio entonces significa volver a conectar con el niño que somos. Son los mejores negociadores. ¿Por qué son los mejores negociadores? ¿Qué hace un niño cuando quiere negociar? Imagínense, el niño quiere salir a la calle a jugar con el amiguito. ¿Alguien quiere hacer ese ejercicio aquí? Me encanta cuando salen todos esos voluntarios, inmediatamente se lanzan aquí. ¿Tú lo quieres hacer? Perfecto, qué rico, muy bien. La verdad es que preparamos este acto toda la semana y ella le va a decir a su papá, vamos a guardar estas distancias aquí un poquitico por lo que ya sabemos, pero tú eres la niña de 2 o 3 años y yo soy el papá, muy serio, y tú le quieres pedir permiso al papá porque quieres ir a jugar con los amiguitos allá al frente. Y yo estoy, por supuesto, leyendo el periódico o viendo mi iPhone y por supuesto leyendo Instagram y todos los mensajes del chat. Bien, ¿tienen el micrófono por ahí? Eso, porfa, préndelo porfa. Entonces tú eres la niña y ya vas a llegar donde ese papá. ¿Está prendido? Acércate. Papi. Creo que no está prendido. ¿Sí? Wilden, le ponemos un poquito de volumen. Está prendido, pero no está. Ya hizo. Sonido. Ahí sí, perfecto. Sonido. Listo. Vamos. Había que decirle sonido. Papi, ¿me puedes dar un momento de tu tiempo? ¿Te puedes poner un poquito el tapado? Papi, ¿me puedes dar un momento de tu tiempo? Ah, ¿me estás hablando? Sí. ¿Cuántos años tienes tú? 3. Y tú tan de 3 años me dices, papi, ¿me puedes dar un poquito de tu tiempo? No, háblame como la niña de 3 años que quiere. Sí, por supuesto. Vamos a personificar. Volvamos a empezar. Corte, escena número 2. ¿Sí? Eso es. Ahora sí. Papi, yo quiero ir al parque y comerme una paleta. ¿Y por qué quieres ir a comerte una paleta? Yo soy la niña en la casa. Fíjense en una cosa, ella utilizó una herramienta muy simpática, yo todavía no pensaba ceder, pero ¿se dieron cuenta qué hizo? Además de esta danza a mí me hace empezar a entrar en resonancia, a vibrar en la misma frecuencia que ella está vibrando en ese momento. Eso es un truco muy especial de los niños, wow. Pero además hizo una cosa muy especial, alguien la rescató, ¿se dio cuenta qué? Sí, dijo la niña de la casa, pero cualquiera pudo haber dicho la niña de la casa. ¿Qué hizo cuando me dijo la niña de la casa? Más que tocarme, hizo una cosa muy importante. Escena número 2 se repite, por favor, replay. Entonces tú, y dice, porque yo soy la niña de la casa. Pero como lo hiciste ahora. Sí, por favor, repeat. Ya, play. Papi, yo quiero ir al parque ¿Y por qué quieres ir al parque? a que me des una paleta. Pero ¿y por qué quieres una paleta? Porque tengo sed. Pero otra cosa. Ahí te reías. Ahí te reías. Ahí te reías. ¿Por qué no te ríes? No, tú. A mí me encanta cuando esto sale así completamente espontáneo, fíjense, ¿no? Claro, pero fíjense, ella en la primera escena, la segunda escena lo que hizo, porque yo soy la niña de la casa, y miren lo que hizo.
esta curva cambia por completo el personaje que está al frente. Obsérvenme a mí, centren su atención en mí. Realmente soy maravilloso. Yo miro allá afuera y miro la ciudad y digo, ¿qué sola se ve sin mí la ciudad? Realmente no sé si la gente aguantará para vivir sin mí. ¿Están observando eso? Primero yo tenía esta cara, pero si yo hago esto... ¿Sí o no? Ya vamos a la paleta. ¿Le damos la paleta? Eso. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, fíjense la importancia que esto tiene. Un solo gesto, por eso son tan buenos negociadores, una sonrisa hizo que cambiara por completo el panorama y pasáramos, ¿qué pasó? ¿Qué hice yo aquí? Pasáramos esto que estamos viendo ahí. Fíjense, ¿alguien es capaz de enojarse con esa imagen? Es que es muy difícil, porque los niños saben activar lo que se llaman las neuronas en espejo. Cuando nosotros nos volvemos supremamente importantes y vamos adquiriendo el carácter de ser los adultos que somos, tenemos incluso que hasta llegar a importar nuestra voz, a impostar nuestra voz, porque si queremos decir una cosa contundente, y además miren lo que tengo que hacer para ser contundente, en cambio el niño dice, ¿por qué yo soy la niña de la casa? ¿Cierto? Y ya con eso tuvo para conquistar y no se tiene que echar todo el conocimiento que adquirió, quién sabe en dónde, en Harvard y todas esas cosas. Empiezan a entender que, ojo, la convicción convence. Si yo tengo convicción en mí mismo, puedo convencer al que está allá afuera y puedo cambiar a esto para encontrar esa piedra filosofal que tanto habíamos buscado, y podemos encontrar que en esa piedra filosofal estaba la palabra como portadora de lo que hay en nuestro corazón, y eso genera una sentencia, ¿sí? Me van a excusar los que han escuchado esta historia alguna vez, pero fue cuando yo me fui a hacer el rural a Apartadó. Yo iba a hacer el rural en Apartadó ayer tarde, como decía mi abuelo. Muy especial porque en ese tiempo estaban inaugurando los vuelos Fokker de ACES. Calculen pues, ¿no? Acer era una compañía que a la mitad del auditorio no le tocó. A mí fue que me contaron esa historia. Pero lo cierto es que cuando ya íbamos a aterrizar en el aeropuerto de Apartadó, el tren de aterrizaje de ese vuelo sale una llanta sí y otra así. Yo me asomo y yo veía eso, será como normal. Y de pronto el de atrás, más atrevido que yo, se va, le toca la puerta al copiloto, a los pilotos, perdón, él les cuenta lo que está viendo, sale el copiloto, se asoma y hace esto. ¡Ah! Adivinen qué hicieron las neuronas en espejo de todos nosotros inmediatamente. ¡Ah! ¿Sí? Entonces él se va a conversar con el piloto, a contarle el asunto, ya estábamos a punto de aterrizar y en ese tiempo le hablaban a uno por esos micrófonos que uno no entendía nada. Dicen, señores pasajeros, estamos en un momento, estamos tratando de aterrizar en un momento determinado, y uno, sí, y por supuesto, había cosas que se iban subiendo y uno empezaba a sentir cosas extrañas, ¿no? Pero en ese momento al piloto le alcanzamos a entender, vamos a intentar hacer una aproximación en el aeropuerto, no sé qué, de no ser posible tendremos que devolvernos a la ciudad de Medellín donde habrá asistencia técnica. Y nosotros todos, ¡eso! ¿Se imaginan cómo estábamos? Las azafatas contándonos la posición antiimpacto, en efecto el vuelo intentó tocar piso e inmediatamente la llanta voló. Literalmente, se desprendió del avión, el tipo tuvo que subir el avión nuevamente y devolvernos para Medellín, donde habrá más asistencia técnica. Eso fue lo que nos dijo por el micrófono en ese momento, ¿no? Que no habíamos entendido nada. Y por supuesto fueron 3 horas dándole vueltas a Medellín, porque teníamos que quemar combustible, los bomberos nos estaban esperando allá abajo, estábamos muy emocionados, nos sentíamos celebridades, era una fantasía total, y por supuesto vamos llegando al momento del aterrizaje, señores pasajeros, así todo el mundo, Padre nuestro que está en el cielo, yo creo que todas las oraciones se acabaron ahí,
Y por supuesto estábamos todos aterrados. Cuando yo no sé cómo hizo, pero puso ese avión como una plumita, terminó al estilo película gringa, con los aplausos, toda la cosa, todo el mundo. ¡Ah! Pero había que devolverse para apartado, porque yo empezaba mi año rural. Y yo, pues, de verdad, yo era muy valiente. Pero ese día no tanto. Yo no soy capaz de volverme, no fui capaz y no fui capaz, no fui capaz. El que estaba al lado mío en el asiento y el otro que está en apartado, cogió, esto es literal, media de aguardiente, hizo esto. Toda completica. Ahora sí lléveme para donde quiera. ¿Sí? ¿Sí? Yo, por supuesto, insisto, no fui capaz, me devolví al día siguiente. Pero ustedes no se imaginan el susto que fue esas palabras sentenciantes, porque es cuando un médico dice, doctor, ¿y qué tengo? Usted es bueno para las noticias malas. Ya, eso es sentenciante o no. Igual ocurre. En una escena como esas, una palabra puede ser sentenciante, pero si en cambio hay compasión en las palabras y las palabras brotan del corazón, empezamos a darnos cuenta de que es el momento de meternos más en el código del sentir, más que en el del pensar, de que es el momento en que empecemos a cambiar la visión en colores de nuestra existencia. Uno puede ver las luces desde lo material o desde lo denso. Esto es el juego de colores desde la luz, mucho más sutil. Y fíjense que cuando se mezclan los tres colores principales, aquí se forma el blanco. Y el blanco no es otra cosa que la expresión, desde nuestro punto de vista, de la perfecta salud. ¿Sí? Pero lo estamos viendo desde la luz, desde lo sutil, desde lo más elevado. Quien lo ve desde los pigmentos, observa esto. ¿Y qué se forma en el centro? El negro, que todo lo contrario, absorbe la luz. Eso quiere decir que cuando vamos ligeros de equipaje, podemos proyectar luz y ser luz. Pero si no, nos llenamos de materia densa, generamos eso, absorbemos luz. Y se pierde la oportunidad de que nosotros realmente evoquemos lo que somos. Y realmente evitemos entrar en esto que se llama la respuesta de relajación. Esto lo describía Herbert Benson, el autor de un libro que se llama The Relaxed Response, y otro libro, The Relaxed Response, se me cayó una calza aquí, y también escribió otro libro muy especial que se llama Curados por la Fe. Cuando puedan ojear ese libro, es bastante hermoso. Es volver a recuperar esto, ya vamos terminando, es volver a entender que tenemos que dejarnos acariciar de nuevo por la existencia y que a pesar de que seamos muy adultos, tenemos la posibilidad de recibir esa caricia, de ser contemplados por nuestro entorno para de nuevo volver a rescatar la posibilidad de que nosotros seamos contempladores de ese entorno y entonces haya una reciprocidad que nos devuelva a manera de eco esa inteligencia de la que hacemos parte, que se alinea con un universo mucho más grande y que nos permite entender que ese guerrero interior, eso está mostrando justamente aquello de lo que estamos hechos. Dejar de adivinar la suerte, dejar de generar incertidumbre al tratar de producir pronósticos, no, vayamos sobre seguros. Si pretendemos retomar la dirección de nuestra vida y volvemos a recuperar eso que estamos buscando desde el principio, es necesario, es absolutamente fundamental que cada uno de nosotros realmente se permita tomar acciones y no reacciones. Es decir, que volvamos a ser niños, que sigamos avanzando con esa inocencia, con esa espontaneidad, con esa claridad, con ese pensamiento sano y tranquilo para volver a rescatar el verdadero capital que es el humano y de esa manera entonces comprender que ayer terminó anoche y hoy también es todavía. Yo los voy a invitar a que terminemos haciendo un movimiento de 5 minutos ahí en sus puestos para conectarnos con lo que verdaderamente somos. Perdón, yo cojo aquí esta sillita y les voy a invitar a que recuperemos el sentido de nuestras vidas. Entonces hay que ir donde el doctor Alejandro para recuperar el sentido de nuestras vidas. Sí, y pueden consignar en la cuenta del hermano Alejo número... No, qué cuentos.
En 5 minutos podemos hacer esto perfectamente porque en los tiempos de la conciencia ya se dieron cuenta, podemos salir de ese agujero negro en el que solemos meternos. Entonces, regalémonos estos 5 minutos para nosotros, seamos generosos con nosotros mismos y permitámonos de verdad conectar con ese ser interior que habita en nosotros. Sentémonos lo más cómodamente que podamos. Ojalá soltamos los euros, los pueden pasar para acá donde el hermano Alejo, y realmente libérense de todas las tensiones, preocupaciones, asuman una posición cómoda, ojalá con la columna recta. Si a alguien le resulta más fácil tener sus manos una sobre la otra o simplemente tocar sus 2 dedos de esta manera, llévenlos como más cómodo les sea a ustedes. Esto puede ser, esto representa la conciencia y la mente, pero quienes no conozcan esto simplemente lleven sus manitos a donde les sientan más cómodo. Respiramos lenta y profundamente. Nos permitimos de verdad disfrutar de un momento de respiración, abandonémonos, regalémonos este espacio para nosotros, volvamos a ser conscientes de que teníamos una deuda pendiente y de que cada uno en un momento determinado puede volver a conectarse consigo mismo de esta forma. Respiramos lenta, profunda, rítmica y pausadamente. Y hacemos unos 3 movimientos respiratorios. Y ahora llevamos las manos a nuestro corazón, acunando ahí en nuestro corazón esto que queremos hacer, recuperar el sentido de nuestras vidas, y vamos a sembrar esa frase semilla en nuestro corazón. Mentalmente nos vamos a repetir: quiero recuperar el sentido de mi vida. Y se van a dejar ir llevando por esta meditación guiada, en la que simplemente cada uno de nosotros va a entrar en contacto consigo mismo y se va a repetir: quiero recuperar el sentido de mi vida. Y en ese proceso vamos a comenzar por honrar a nuestros padres, por darle gracias a aquellos que permitieron que encarnáramos en este cuerpo que ahora habitamos. Reconocemos en ellos los seres esenciales que hicieron el aporte para que pudiéramos tener esta experiencia de vida, y de nuevo los honramos independientemente de sus falencias, de sus limitaciones, y los miramos desde la comprensión amorosa. Y quien no haya tenido padres biológicos cercanos, visualice esos padres que el universo le regaló y simplemente llévelos a su corazón nuevamente y honremos esa presencia en nosotros. Respiramos profunda y lentamente y vamos a buscar muy adentro de nosotros cuál era ese propósito, ese significado de nuestras vidas, que generalmente se conecta con el plan con el que vinimos a realizar este movimiento a nivel de nuestra existencia, y de esa manera identificamos aquello de lo que fuimos dotados, aquellos dones y talentos que nos acompañan, aquellas facilidades, aquella inteligencia de la que fuimos dotados, y damos gracias por esa inteligencia que habita en nosotros y a la cual pedimos permiso para volver a conectarnos desde el ser esencial. Desde allí entonces cada uno de nosotros visualice la felicidad que está en su interior, visualice cómo esa felicidad inunda hasta el último rincón de su cuerpo, porque el propósito de vida que hemos venido a buscar ahora fluye libremente a través de nosotros, y a través de ese propósito fluye la humanidad misma que llevamos a nuestro corazón. En ese propósito personal e individual nos encontramos con la posibilidad de servir y por supuesto de compartir desde la compasión y desde la comprensión amorosa todo aquello que ya no nos pertenece, que nos trasciende y que permite que el otro también encuentre en nosotros el punto de anclaje, para que a través de este ejercicio de reencuentro con nosotros podamos verdaderamente rescatar la semilla de la que germinamos un día y que ahora somos portadores. Permitimos que esa semilla crezca y vaya dando sus ramas, sus flores, sus frutos, y de nuevo esa semilla vuelva a esa tierra fértil
que es el corazón amoroso, a esa tierra fértil que es la capacidad de entregarnos sin condiciones y sin cálculos mezquinos, esa capacidad de volver a hacer lo que en nosotros habita, que es la esencia misma de la fuente, del origen, de aquello que identificamos como nuestro maestro superior, como la conexión del alma con el espíritu, que ahora regresa a nosotros y se ancla en nuestra coronilla, como descendiendo desde el alma y desciende también a nuestro corazón. Allí, en ese corazón, entonces, nos permitimos conectarnos con eso que somos y a lo que nunca debimos haber renunciado, con aquello a lo que vinimos, que fue a estar condenados a ser felices, para comprender que ayer terminó anoche y hoy también es todavía. Respiramos lenta y profundamente y dejamos sembrado ese pensamiento semilla de resignificación de nuestra vida, de volver a encontrarnos con nosotros, y si lo hemos sembrado en un corazón amoroso, en ese terreno fértil, va a germinar ese pensamiento semilla, esa frase semilla, para que volvamos de nuevo a despejar el sendero y a caminar con la frente en alto, orgullosos de aquello que cada uno de nosotros quiere y puede hacer. De nuevo respiramos profunda y lentamente. Y ahora vamos tomando conciencia nuevamente de nuestro cuerpo, nos vamos estirando poco a poco, vamos estirando nuestros brazos, nuestras piernas, abrimos los ojos y nos conectamos de nuevo con este momento. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna inquietud, dime. El tango que usted me dijo. No veo por aquí a... Yolima está por aquí, no veo. No, bueno. Ay, eres tú, Yolima, qué maravilla, es que no te veía distinta. Yolima es una mujer absolutamente encantadora y podríamos terminar con esto. Yolima, ¿tú qué piensas? Yolima, yo la conocí hace mucho tiempo porque fíjate que a mí se me sale a veces un poquito aquella cosa del argentino que todos llevamos dentro, ¿no? Y en señal de humildad, yo me acuerdo que fui una vez a una academia porque yo decía, me encanta ver bailar tango, me encanta la sincronía que tiene el tango y me encanta la simultaneidad para encontrarse con el otro a través del tango. Y resulta que esta mujer me recibió allá, es que no la reconocía porque está un poquito distinta, sí, y no la veía hacía yo no sé cuántos años. Y resulta que Yolima me dice, sí, aquí podemos darte clases de tango. Con lo que yo no contaba era con que uno, para aprender los pasos del tango, idealmente debe comenzar a bailar con un hombre. O sea, yo tendría que bailar con un hombre. Entre otras cosas me enteré entre otras cosas me enteré de que el tango empezó así, cuando hacían los desafíos para conquistar a la dama, a la piba esta, ¿no? Entonces ellos asumían una posición que era la de retar a la dama con el paso del tango, y en ese tango hacían un duelo los dos bailarines para poder encontrarse. Total, yo empecé a bailar con Johnny, mi profe en ese momento, y cuando yo empecé a bailar con Johnny, yo hice lo mismo que Wilden, me corría un poquitico hacia atrás porque, bueno, hasta que al final dije, bueno, aquí es a fluir o a fluir, porque si no aprendo este paso no puedo bailar con una pareja. Es como abrir la mente. Abrir la mente. Y entonces había una cosa, Yoli, muy bonita, que a mí me enseñaban en ese momento, y entendí que el tango también era medicina, porque había que guardar una tensión, había que guardar una lateralidad perfecta para hacer los movimientos y que ambos hemisferios se comunicaran de manera adecuada y, por supuesto, abrir el corazón. Y entonces
Wilden nos va a hacer el favor de poner esto que ella va a colocar en este momento, porque queremos ver que esta mujer nos devuelva un poquitico de música al corazón. Yo no sé cuántos años no intento siquiera bailar tango y sería casi que una grosería de mi parte tratar de hacerlo, pero yo quiero que aprendan por lo menos el pasito esencial, ¿sí? Y dice así. Entonces, ojo, el caballero salía así como retando, ¿no? Esto aquí no resbala, pero miren la tensión. Ah, no, ya nos la ganamos o no. Yoli, muchas gracias, muchas gracias. Miren, yo quería hacer esto, era por una cosa muy sencilla, gracias Wilden. Quería hacer esto por una cosa muy sencilla. Es que en estas cosas elementales está la posibilidad de que realmente gocemos, disfrutemos. Yo les juro que no veía a Yoli hace mucho tiempo y en estos días apareció por ahí por el Instagram, me puse feliz de volverla a ver. Y le decía, Yoli, qué rico que estuvieras ahí, no estaba muy planeado esto, que digamos, como ya lo notaron, pero fue muy rico porque era volver a recordar que teníamos que volver a movernos desde nuestra música y a dar cada uno la nota. Y como decía Facundo Cabral, ahora sí para cerrar, no te mueras con tu música en tu interior. A todos muchas gracias. Nos vemos, Dios mediante, en un mes. Los segundos martes de cada mes vamos a hacer este tipo de reuniones. Cuéntenle a su gente, compartamos, porque yo creo que esto es lo que me motiva a mí a hacer esto. El conocimiento no nos pertenece. La capacidad de servir no es exclusiva de nadie. Y si a alguien le quedó una sola palabrita de esperanza de esta noche, de esta charla, a pesar de todos los tropiezos que tuvimos en un principio, si a alguien le quedó esa palabrita, esa semillita que le permita por lo menos cuestionarse y a empezar un movimiento potencial, pues maravilloso, que ese sea el propósito y ojalá esto lo compartamos con alguien que nos topemos en el camino. ¿Listo? De nuevo, muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias a ustedes también, muchas gracias a toda esta gente que siempre está con nosotros, a Lina de Via Vida, Tatiana, a Stephanie, que es la que nos maneja las redes. Esta mujer es absolutamente increíble, siempre está disponible, siempre aguanta la canzonería mía, siempre me pone a marchar a mí porque yo no era capaz. Y esta viejita ahí donde la ven con ese tamaño es más brava que cualquiera de ustedes. Melissa, mi asistente, y Wilden, por supuesto, con el sonido. Muchas gracias otra vez. Chao, chao. Bueno.